identificando los sueños de la gente. Para hacer política, hay que saber lo que la gente sueña, lo que quiere, y también lo que le quita el sueño, lo que le angustia. Un buen dirigente tiene que saber identificar eso. Y por eso, encabezar causas justas derivadas de ese análisis. Siempre hemos buscado el buen vivir. Esa ha sido nuestra identidad. El buen vivir no es vivir bien. El buen vivir es vivir en armonía con la naturaleza, tener una buena vida cercana a la educación, a la cultura, a la recreación, al deporte, procurando la salud, buscando que la gente sea feliz. Y por eso siempre hemos sido solidarios ante cada injusticia. Y entendemos que la unidad es lo que nos hace grandes, que la división nos debilita. En la política hay que aplicar las reglas de la matemática, hay que multiplicar y sumar, pero no hay que restar ni dividir. Ya ven lo que está pasando en Coahuila por andar dividiéndonos, puede irse vivo el dinosaurio que allá. En cambio, en el Estado de México, la unidad muy probable va a hacer que Morena gane la gubernatura de la entidad más poblada de todo el país, el Estado de México. Que mañana en 8 vamos a celebrar el triunfo. Un aplauso para la compañía del triunfo. Nosotros nos enraizamos en el sentimiento popular. Estamos agradecidos con la vida. Somos voluntarios, hacemos este trabajo porque nos gusta hacer, porque da mucha satisfacción ayudar a la gente, organizar y empoderar a mucha gente. Como ya dijo Flor, en este movimiento hemos sido responsables de haber promovido a muchos líderes. Entre otros, apoyamos a Andrés Manuel cuando quería ser gobernador en Tabasco, hace muchos años. Hasta un libro escribí sobre eso cuando hizo un éxodo. Y luego lo apoyamos cuando fue presidente de un partido que ya es un cero a la izquierda, pero en un tiempo era importante, el PRD. Y después lo apoyamos para ganar muchos municipios, gobernaturas. Me tocó coordinar su campaña para jefe de gobierno en el 2000, ayudarle en la secretaría particular y luego resistir hasta que se volvió presidente. Pero así hemos ayudado a muchas mujeres y hombres a empoderarse para que le cumplan a la gente. Nuestro movimiento busca la equidad de género, pero prioriza a las mujeres porque son lo más importante de la sociedad. Creemos que entre más mujeres haya en el gobierno, mejor, porque cuando a las mujeres les toca cumplir alguna tarea, pues lo hacen igual o mejor que muchos hombres. ¿No es cierto? Un aplauso para las mujeres. Y también promovemos la renovación generacional. Aquí vemos algunos jóvenes vitalicios de avanzada edad, jóvenes de ánimo, pero biológicamente ya no tanto. Pero necesitamos empoderar a los jóvenes que se hagan cargo de nuevas tareas. Los líderes no pueden ser un obstáculo para que los jóvenes se desarrollen. Al revés, deben impulsar. A veces los líderes se convierten en una traba burocrática, en una nata que impide que
crezcan otros líderes. Y eso no es correcto. La naturaleza es muy sabia y cada quien tiene un destino que debemos cumplir. Tenemos que, dentro de nuestro ideario, ser humanamente animalistas, cuidar a la naturaleza, a los animales de compañía y a toda la naturaleza en su conjunto. Cuidar a la madre tierra, el medio ambiente, para que podamos asegurar un desarrollo adecuado. Tenemos claro que así como se corrompe alguna parte del cuerpo cuando hay una infección, que se puede hasta gangrenar, así se descompone el tejido social. Y por eso hay tanto dolor y sufrimiento. Por eso hay tanta violencia, ejecuciones, miedos, abusos, extorsión. ¿Y qué hay que hacer? Pues restaurar el tejido social, hacer que sane. ¿Y cuál es el antibiótico, el antídoto para la descomposición del tejido social? La política social, el apoyo a la educación, a la salud, que se eleve el nivel de vida de la gente, que las niñas y los niños tengan una infancia feliz y que los jóvenes no caigan en adicciones y que no sean reclutados como sicarios, aprovechándose de su vulnerabilidad. Las adicciones han hecho que en nuestra sociedad haya un fenómeno insólito. Cuando yo estudié en la universidad, me tocó leer un libro que se llamaba El suicidio, que escribió un autor que se llamaba Emilio Durkheim, en donde se explicaba que las personas que atentaban contra su vida normalmente eran personas ya muy grandes, en soledad. Ahora el 80% de las personas que se suicidan son menores de 30 años. El 80%. Los que apenas están viviendo. ¿Y por qué? Nos tenemos que explicar. Pues por el estilo de vida que se lleva, por las drogas, por las adicciones, la ansiedad y todo lo que no teníamos antes. Y hay que buscar la manera de preservar la salud, y ya no solo la salud física, sino la salud mental. Y esa es una responsabilidad de toda la sociedad, de todo el gobierno. No puede ser visto como un problema personal, porque ya es un problema social. Si alguien se siente solo, tiene ideación suicida, si tiene brotes psicóticos, si tiene angustia, si tiene crisis, no es un asunto solo personal. Tiene que ser tratado socialmente, porque tenemos que preservar la vida. Y dentro de ello, pues están las oportunidades. Muchos jóvenes que se les dice de la generación de cristal, por lo vulnerables que son, no tienen tolerancia a la frustración. Algunos de nosotros crecimos en la adversidad, desde niños hasta la política, y estamos acostumbrados a eso, como muchas mujeres que han tenido que resistir mucho para salir adelante, pero muchos desgraciadamente no están educados o formados de esa manera, y su tolerancia a la frustración es muy baja, y por eso buscan una salida falsa que los conduce a la pérdida de vida. Y eso es justo el buen vivir. Cuando hablamos del buen vivir, queremos que se acabe la pobreza, pero no estamos en contra de la clase media. Al revés, queremos
que casi todos sean de clase media. Claro, siempre habrá quienes tengan grandes riquezas, que sean muy acaudalados como Flor, que es dueña de minas y pozos petroleros. De hecho, ya se quería comprar el avión presidencial, nada más que le dijimos que no era políticamente conveniente, pero ahorita se va a ir a Dubái a comprar la despensa. Ella ahí compra la despensa cada 8 días. Pero la mayor parte de las personas no somos como ella. Somos de clase media y queremos que toda la gente sea de clase media. ¿Y cómo es la clase media? Pues la clase media tiene un patrimonio, una casa, una vivienda, tiene un medio de transporte, tiene un modo honesto de vida, tiene un nivel socioeconómico que le permite alimentarse bien, curarse cuando se enferma, divertirse cuando lo quiere hacer, vacacionar, adquirir ciertos niveles de consumo, tener satisfacciones, que su familia crezca, que sus hijos estudien, se gradúen, que tengan un buen trabajo, que formen una familia. Eso es la clase media. Y lo que nosotros queremos es eso. Pero a veces nos calumnian diciendo que somos enemigos de la clase media. No, lo que queremos es que se acabe la desigualdad. Y cuando Andrés Manuel dice, por el bien de todos, primero los pobres, pero no únicamente los pobres. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Pues buscando elevar el nivel de vida de todas las personas, no solo de los más necesitados. Claro, cuando hay gente que tiene más necesidad, pues sí, hay que apoyarlos más. Pero no se trata de que sean solo ellos. Y eso parte de otro criterio de nuestro movimiento, que es ser solidarios y actuar con humildad, con sencillez ante los semejantes. Y esa es otra de las cosas que queremos que cambie. Hay un vicio en la política que cuando alguna persona llega a un espacio de poder, de representación, se marea, se sube a su tabique y ya no quieren saludar. Se vuelven prepotentes, majaderos, soberbios, y muchos de ellos pierden su origen y olvidan quién los empoderó, quién los llevó ahí. Y con frecuencia incluso actúan en contra de los que los ungieron. Y el poder debe ser al revés, debe estar al servicio de la gente y alejarse de la vida superflua, del enriquecimiento ilícito, de los abusos y todo lo que eso representa. Muchos de nosotros llevamos muchos años en la política y aunque nos han acusado, podrían acusarnos de empobrecimiento inexplicable, porque después de tantos años, no sé dónde está la riqueza. Solo Flor aquí tiene grandes riquezas, pero no hemos generado una gran fortuna, porque, como dice el presidente, es mejor heredarle a los hijos decoro que, pues, maledicencia. Y al final, eso es lo que nosotros nos ha salvado. Queremos que el país mejore y que se desarrolle, que crezca. Allá en el 85, todo el país estaba gobernado por el PRI, incluido acá, Yucatán. Y ahora el país lo gobierna el progresismo, las fuerzas de izquierda. Pero queremos que en Yucatán también cambie para bien, que llegue la cuarta transformación. ¿Y cómo se puede hacer?
pues organizándonos, buscando entre ustedes a las mejores personas, hombres y mujeres, que los representen para las candidaturas, identificando las demandas de la gente, haciendo compromisos, yendo a los pueblos, a los ejidos, a las unidades habitacionales y tratando de generar una dinámica virtuosa, predicando con el ejemplo, porque el ejemplo es como una orden silenciosa. No se necesita hablar mucho cuando se predica con el ejemplo. Y es el mejor argumento. Nuestra historia no es pequeña, pero queremos seguir haciendo historia. Y no se trata solo de hacer un buen gobierno, sino de hacer historia. Y hacer historia significa cambiar la dinámica de la sociedad para bien, revertir los efectos nocivos que se han venido teniendo. Y hay muchos ejemplos de lo que se puede hacer. ¿Desde cuándo no se construía un tren? Desde la época de Porfirio Díaz. Imagínense, estamos hablando del siglo pasado y del antepasado, de cuando Chabelo ahí jugaba por Silvia Pinal. Y ya hay un nuevo tren. Antes nos llevaba el tren, ahora va a haber un nuevo tren. Y es un ejemplo de lo que se puede hacer para bien, para el desarrollo. Cuando se descubrieron los yacimientos petroleros, allá en el gobierno de López Portillo endeudó al país. La deuda pasó de 20,000 millones de dólares a 80,000 en 4 años. Que para que nos preparáramos para la abundancia, pues nunca llegó la abundancia. Y curiosamente, nos volvimos un país que producía petróleo, pero compraba gasolina. Es como el productor de naranjas, que vende naranjas y compra jugo de naranjas. Así éramos. ¿Y qué está sucediendo ahora? Ya estamos por ser autosuficientes en la producción de gasolina. Y por eso ya no va a haber gasolinazo. ¿Se acuerdan del gasolinazo de Peña Nieto? Ya no va a haber. Y ahora el petróleo se va a refinar en México. Claro, todo eso no les gusta a los emisarios del pasado, a los representantes del antiguo régimen, y por eso lo quieren boicotear. Y sin embargo se puede hacer. Y eso que vino una pandemia, 2 años, terrible, que no estaba previsto. ¿Y cómo respondió el gobierno a esta tragedia? Pues combatiéndolo con las vacunas, gratuitas, todas, sin pedir deuda. Cuando se presentó la epidemia de la influenza estacional H1N1 durante el gobierno de Calderón, aprovechó la ocasión para endeudar al país. Y ahora esta pandemia fue 20 veces mayor y ya estamos inmunes. Se pudo controlar, claro, dejó mucho dolor, pero se pudo hacer sin pedir deuda. Y ahora ya la economía está desarrollando y el país está creciendo. Y estamos buscando que mejore más, que haya más fuentes de empleo y mejores salarios. El salario mínimo
se ha triplicado en esos 4 años. Y se acabó con el outsourcing, que hacía que los trabajadores fueran subcontratados. Ahora las empresas están obligadas a contratarlos directamente y por lo tanto tienen seguridad social y prestaciones. Pero viene lo más difícil, que es que haya continuidad, que el cambio sea irreversible, que se vuelva ley y que independientemente del gobierno que haya, siga. Y para eso hay que darle continuidad. Y hay que entender cómo evolucionan históricamente las cosas. Cuando llegamos al gobierno en la Ciudad de México en el 2000, propusimos la pensión para los adultos mayores en ese entonces de 70 años. Y entonces Fox era el presidente, se burló de nosotros, se opuso y dijo que no iba a alcanzar el dinero para eso. Y poco a poco se fue logrando y al final del gobierno de López Obrador en el 2006, todos los adultos mayores de 70 años tenían su pensión. Y luego se volvió un programa nacional y ahora es federal. Y ya bajó la edad a 65. Y el monto se duplicó o más del doble. Y el plan es que eso se vuelva de más cobertura a partir de los 60 años. Porque hay veces que la edad llega más temprano, los estragos de la edad. Y que todo el mundo que lo pida, lo tenga. Pero necesitamos que otras muchas políticas públicas también sean ley irreversibles y que estén en la Constitución. ¿Y qué es lo que están buscando los adversarios de la Cuarta Transformación? Descarrilar el proceso para revertirlo. Y por eso hay una ofensiva todos los días de mentiras, de calumnia, de desinformación, de odio, de intolerancia, de discriminación, insultos en contra del presidente. Y todo para generar un estado de ánimo de la gente contraria y que la gente se confunda. ¿Y cuál es nuestra tarea como Nueva Esperanza, como dirigentes progresistas? Explicarle a la gente que no se deje engañar, porque las informaciones que a veces se difunden en la red hacen que la gente se confunda. Como la red funciona con algoritmos, detecta lo que la gente lee o busca, el algoritmo. Y si uno se pone a buscar vida extraterrestre o si la Tierra es plana, y parece mentira, pero hay un movimiento terraplanista en el mundo que afirman que la Tierra es plana, porque leen mucha información de eso. Y ahora, en la pandemia, desafortunadamente mucha gente murió porque en la red se difundió el movimiento antivacunas, ¿se acuerdan? O sea, hubo gente que se creyó eso y decían que era una antena, la 5G, que nos iba a controlar y que si nos vacunábamos nos iban a inyectar un chip y que ese chip nos iba a controlar y nos íbamos a volver casi robots. Y ahora nos reímos, pero es una tragedia porque mucha gente se lo creyó. Y no crean que gente con poca preparación, ¿no? Con estudios, y murieron, por desgracia. Pues así, en la red se quiere manipular a la gente para que esté en contra de la Cuarta Transformación. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues
teléfono. Y el engendro demoníaco se fue a apoyar a Calderón. ¿Y nos hizo falta? Sí. ¿Por cuánto nos robaron la presidencia? Por .54, menos de un 1%. Sí, 210,000 votos. Si hubiéramos hecho el acuerdo con el engendro demoníaco, con eso hubiera faltado. Hubiera sido suficiente. Y en el 2018 se hizo el acuerdo con las redes progresistas que ella dirigía. Porque la política lo que importa es el resultado, no solo las intenciones. Y aquí en Yucatán pues tenemos que buscar sumar y sumar, multiplicar. Claro, si hay delincuentes, bandidos, pues eso es otra historia. Pero hay gente honesta que ha militado en otros partidos. Y a esos hay que atraerlos. Hay que buscar la manera de cambiar para ganar. El sectarismo no contribuye para ganar elecciones. El sectarismo esteriliza el trabajo político. Y aquí en Yucatán necesitamos una suma de esfuerzos. Nadie sobra. Tenemos que atraer a líderes de asociaciones público-privadas, de asociaciones civiles, comisarios, ejidales, transportistas, feministas, de la diversidad, transportistas, estudiantes, jóvenes, intelectuales, comerciantes fijos y no asalariados, empresarios, investigadores, intelectuales, artistas, la amplia gama de la sociedad. Y no cerrar el trabajo político. Decir, no, ya estamos aquí, ya no caben más. Hay que abrir y recuperar la noción de movimiento, que es lo que hace que las cosas cambien. Y no pensemos solo en las aspiraciones legítimas de las personas. Yo estoy de acuerdo. Es legítimo que alguien quiera ser regidor, síndico, presidente municipal, diputado local, federal, senador, alcalde, o gobernador, o presidente de la República. Todo eso es legítimo. Pero al final, ¿para qué se quiere un cargo? Para ayudarle a la gente, para contribuir a la causa. No es solo para satisfacer el ego personal o resolver un problema personal, sino es un trabajo. Y eso implica tener esa visión y ese horizonte y entender que eso es lo más importante y que se puede menospreciar a los adversarios. Si vemos hacia el sur del continente, hay experiencias en donde las fuerzas democráticas o progresistas ganaron las elecciones y luego a través de diversos medios derrocaron a esos gobiernos. Y ejemplos hay muchos. Por ejemplo, hoy sale, y lo traigo a cuenta porque hoy se publicó, una noticia en donde Henry Kissinger, que ya tiene más de 100 años, confiesa que él conspiró para derrocar a Salvador Allende, allá en el 11 de septiembre de 1973, uno de los primeros gobiernos progresistas. Y luego instauraron una dictadura sangrienta, la de Pinochet. Y fue la época en que instauraron muchas dictaduras. Hubo dictaduras en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Brasil, en Guatemala, en Nicaragua, etcétera. Ya después vinieron triunfos democráticos en elecciones. Por ejemplo, en Brasil, que Lula ganó, se reeligió una vez, porque ahí los gobiernos son de 4 años, y luego fue electa Dilma Rousseff. ¿Y qué le hicieron a Dilma? La destituyeron con un pretexto. Fíjense cuál fue el pretexto. Que había un dinero que se tenía que gastar en una cosa,
y lo usó en otra. No que se lo robó, sino que lo usó en otra cosa. Ese fue el delito, entre comillas, fue el delito. Y la destituyeron. Claro, después se demostró que era un complot y se recuperó el gobierno. Ahora Lula otra vez es presidente, pero derrocaron un gobierno democrático. Y en Honduras, Zelaya era el presidente y hubo un golpe de Estado. Y tuvieron que pasar muchos años para volver a ganar. Y el presidente que destituyó a Zelaya en Honduras ahora está preso como García Luna en Estados Unidos por narcotráfico. Ese, Juan Manuel Hernández se llamaba. Y acaba de haber un golpe de Estado en Perú contra un presidente que no les gustaba igual, como Andrés Manuel, porque era de origen popular, usaba sombrero de origen indígena y hablaba raro, porque hay mucho racismo. Y así se han repetido fenómenos. Y existe lo que se le ha dado a llamar golpe blando. ¿Qué es eso? Que es generar un ambiente de polarización, de conflicto y una campaña mediática y luego usar un pretexto jurídico para deponer un gobierno. Ya se hizo un intento en México y a lo mejor pasó desapercibido, pero yo les llamo la atención. A lo mejor alguno de ustedes se acuerda cuando mataron a un comentarista, un locutor que se llamaba Paco Stanley, que declamaba poemas ahí por la televisión. Me acuerdo de uno que se llamaba La Profecía y que decía que el que más te ha querido y soy yo y con eso tengo bastante, porque no soy ni tu novio, ni tu amigo, ni tu amante, sino el que más te ha querido y por eso tengo bastante. Eso decía Paco Stanley, ya conmovía a los enamorados de aquellos años y pues que lo matan allá enfrente del Charco de la Rana. Y el jefe de gobierno, el jefe de gobierno era el ingeniero Cárdenas. ¿Y qué culpa tenía él? Pero lo culparon y pidieron su destitución. Hicieron una campaña en contra de él. Terrible. Porque querían dañarlo porque el ingeniero iba a postularse para presidente otra vez. ¿Qué intentaron hace unos meses? Matar a Ciro Gómez Leiva, unos sicarios, que les falló porque la camioneta donde iba Ciro estaba blindada. Si no, lo hubieran matado. Pregúntense ustedes, ¿y a quién hubieran culpado? Porque como es un periodista crítico a la Cuarta Transformación, hubieran culpado, hubieran lanzado una ofensiva terrible para destituir. Y ahora la tremenda corte, dirigida por la señora Piña, que es pura piña, están resolviendo puras cosas en contra de la 4T y de manera inescrupulosa, exonerando delincuentes de cuello blanco y pretendiendo liberar desde el Güero Palma, un conocido narcotraficante, los integrantes de la banda de los Guerreros Unidos de Iguala, todos ya están libres, 120 los liberó un juez y le regresaron su dinero a la esposa de Genaro García Luna y liberaron a Rosario Robles, la de la estafa maestra, etcétera. Esa es la tremenda corte que está torpedeando a la Cuarta Transformación. Y nosotros tenemos que estar alertas, sin caer en provocaciones, pero entendiendo que las fuerzas conservadoras quieren retomar el poder a la mala, porque ellos son falsos demócratas. Cuando pierden, a la mala arrebatan el poder, hacen golpes blandos, practican atentados, operaciones mediáticas, etc. Y cuando hablamos de volver irreversible es que en el 2024 queremos ganar no solo por mayoría, sino por mayoría calificada.
más de 330 diputados y más de 80 senadores para poder reformar la Constitución y hacer lo que no se ha podido hacer porque el PRIANRED se ha opuesto. Pero para eso, ¿qué se necesita? Pues trabajo y organización y proyecto. Y de eso se trata este movimiento. Nosotros no queremos formar otro partido y hay muchos, ya está Morena. Y no es para andar aquí que yo quiero ser candidato a algo, sino es para organizar y sí empoderar a muchos de ustedes. Si alguno de ustedes tiene un buen perfil, un buen proyecto y lo apoya la gente, hay que ayudarle para prosperar y que logre con éxito sus metas. Para eso hay que unirse y organizarse. Este movimiento nacional por la esperanza surgió, lo hicimos en 2004, va a cumplir ya 20 años. Lo hicimos antes que existiera Morena, como un esfuerzo de organización. Y sigue trabajando. Hemos logrado, a través de muchos esfuerzos, ayudar a mucha gente. Gracias a este movimiento en todo el país se han hecho muchas gestiones. Muchas obras se han podido concretar y hemos formado muchos líderes y queremos seguirlo haciendo. Y queremos ayudar aquí en Yucatán para que el cambio también llegue y que lo que ustedes decidan sea para bien. Nos venimos a sumar.